Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Programación 101, bienvenidos a esta píldora donde vamos a ver las novedades de C# 7, que como sabéis C# pues va escalando versiones y en cada versión que escala pues trae nuevas novedades que os pueden ser muy interesantes y os pueden facilitar la vida bastante a la hora de desarrollar. Bien, pues vamos a ver alguna de ellas. Bien, vamos a empezar por las tuplas. Las tuplas, seguro que muchos de vosotros ya las conocéis, ya tenéis pues bastante idea de lo que son, ¿no? Pero muchos otros no, ¿no? Y es algo que está incluido en C# 7, hasta ahora no estaba incluido, había que utilizar una clase auxiliar, pero ahora ya está incluido completamente en el lenguaje. No tenemos que depender de clases de terceros, como ocurría en C# 6, por ejemplo, porque está mimetizado totalmente en el lenguaje. Y esto nos va a dar una ventaja muy grande. Por ejemplo, acabo de copiar aquí esta clase, ¿de acuerdo? Esta clase que pues, intenta simular una llamada a una API que obtiene unos datos y que, bueno, aquí lo hace aleatorio, evidentemente, no hace llamada alguna, pero según lo que resulte de esa llamada, pues, ¿qué hace? Pues devuelve una clase. Una clase se llama API Service Result, que al final de cuentas es una clase creada, vamos a meter este using static, es una clase creada para devolver este tipo de objeto, es decir, el dato y el resultado de la llamada. En este caso el resultado, pues como vemos, he puesto aquí 4 que se me han ocurrido rápidamente. Correct, que no hay internet, que error en la conexión y respuesta inesperada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me he visto obligado a crear una clase para devolver dos tipos de valores. Esto os ha pasado muchas veces. Tenemos que devolver dos tipos de datos y tenemos que hacer una clase para poderlo hacer, ¿no? Incluso hasta devolverlo es incómodo, porque si os dais cuenta, a la hora de devolverlo, tenemos que construir un nuevo objeto de dicha clase y asignarle en este caso las dos propiedades que tiene. Bien, es verdad que esta construcción sintácticamente se puede simplificar, quizá la he hecho demasiado larga, pero bueno, en cualquier caso también podía haber utilizado una función anónima, en fin, es incómodo, ¿no? Esto pues no es apropiado. No es largo, es tedioso y pues seguramente habéis pensado alguna que otra vez, esto podía estar mejor, ¿no? Esto se podía haber hecho mejor, ¿no? Aquí tenemos una llamada normal a este servicio que acabamos de crear, por cierto, lo voy a poner en la misma pestaña porque sinceramente creo que se lee mejor, ¿vale? Una llamada a esto que acabamos de crear donde comprobamos si sale bien o no sale bien esto que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se puede hacer mejor con tuplas. ¿Cómo hacemos esto mejor con tuplas? Bien, lo primero, con las tuplas no vamos a necesitar nunca más esta clase auxiliar, con la cual ha llegado la hora pues de eliminarla, ¿no? Evidentemente ahora nos saldrán errores por todos los sitios, pero ahora en lugar de devolver un API Service Result, vamos a devolver una tupla. ¿Cómo se devuelve una tupla? Bien, una tupla se devuelve exactamente de la misma manera que se pasan los parámetros a un método, es decir, con paréntesis. De tal manera que ahora aquí voy a abrir dos paréntesis y voy a poner string result, ¿vale? Y status. Ahora mismo ya estoy devolviendo una tupla. Es mi método, devuelve una tupla. De hecho, si pongo aquí el ratón, veis que efectivamente ha cambiado el parámetro de devolución del método a una tupla. En este caso, entre paréntesis, necesidad de usar clases, muy cómodo, ¿vale? Y ahora, en lugar de construir un objeto de una clase en la cual me apoyo a la hora de devolver el dato, pues cojo la tupla y simplemente, pues, devuelvo una tupla. En este caso, vamos a irnos guiando por esto, sería return. El primer parámetro de la tupla, que es string result, una cadena en blanco, y el segundo parámetro, status.connection error. Ahí lo tenemos, se me muestra en oscuro porque evidentemente tengo que borrar esto, ¿vale? Vamos propagando esto a los diferentes else if,
Esto, por supuesto, recordad que esto es una simulación, es decir, bueno, si estáis viendo este vídeo, que decir, este vídeo no es el típico vídeo de de aprender C#, no, si estáis viendo este vídeo entiendo que ya pues tenéis conocimientos, ¿no? Y que lo que os digo es obvio, ¿vale? Pero bueno, veis que hemos simplificado mucho más la clase hasta el punto de que no hemos utilizado clases auxiliares con todo lo que ello conlleva. Y pues el método es mucho más legible y hemos devuelto pues dos datos, dos cosas en el cuerpo del método sin ningún problema. Bien, vamos a guardar esto. Y en nuestro program.cs pues vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Porque claro, ahora ha cambiado. Ya data ya no es un objeto de la clase que teníamos antes, que no recuerdo ya ni cómo se llamaba. Pero bueno, aún así, también tenemos los campos en nuestra tupla. Tenemos los diferentes campos y los podemos usar sin ningún problema. Lo que pasa es que result, no sé por qué me lo... perdón, status, no result. Status, ahí lo tenemos. Y ya está, no tiene más misterio. Data es una variable de tipo tupla, ¿vale? Pero además de esta variable tipo tupla, también puedo hacer dos variables más, o sea, no hay problema ninguno. Puedo hacer string result y, por ejemplo, API service status, sería al revés, string data y API service status result. Ya está, ahora tengo dos variables y si quiero obtener el resultado en forma de esas dos variables, pongo aquí data result, ¿vale? Y ya está, y entonces ahora dentro de esta variable tendré el contenido de esta tupla. Es decir, la tupla se expande a las propias variables. La tupla que se obtiene de aquí, string result status se expande a estas dos variables. No hay ningún problema, es sencillo y es rápido. O incluso podemos declarar las variables dentro de lo que es la propia tupla. Vamos a copiar esto. No está colaborativo el ratón hoy. Ahí lo tenemos. Y ya veis, declaradas dentro de la propia tupla. Por supuesto, aunque os lo podéis imaginar, los nombres no tienen nada que ver, que aquí es como si fueran variables independientes, igual que ocurre pues normalmente, ¿no? Simplemente por si alguien tiene esa confusión, que no creo que sea el caso, pero bueno, no está nunca de más decirlo. Y así se trabaja con tuplas. La verdad es que es ideal, porque por fin se acabaron de crear clases auxiliares que lo único que sirven es para devolver dos parámetros o tres parámetros. No tiene ningún sentido. Ningún sentido, y ahora lo podemos hacer fácilmente gracias a estas tuplas que, como veis, pues la verdad son bastante útiles. Y venga, vamos allá con lo siguiente. Deconstructores. Y os estáis preguntando, ¿qué narices es esto de un deconstructor, no? Bien, pues un deconstructor es una cosa que permite deconstruir una clase. Y que dicho así, pues diréis, pues vale, muy bien. Bueno, esta cosa que permite deconstruir una clase, pues vamos a ver un poco qué es, ¿no? He hecho aquí una clase de ejemplo, que es el mismo ejemplo que justo pone Microsoft para explicar esto. Por eso de que no se me ocurrió uno mejor. Entonces, pues, ¿para qué usar otro si no se me ocurre ninguno mejor, no? Uso el que pone Microsoft y ya está. Bien, tenemos aquí una clase cuyo funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Le pasamos una ruta en la que queramos y esta clase la divide, aquí la tenemos, utilizando los diferentes métodos de la clase path, ¿de acuerdo? Pues la divide en directorio, en nombre del archivo y extensión. Y lo guarda en estas tres propiedades, ¿no? Bien, entonces nosotros ahora aquí, para deconstruir esta clase, hacemos un método que se llama deconstruct con todas las propiedades que queramos deconstruir, precedidas de out, que por supuesto pues ya sabéis qué es, si estáis viendo este vídeo, ¿no? Entonces, al final, estas variables entran por referencia, como bien sabéis, y podemos obtener cada una de estos tres datos de la clase, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto de deconstruir? Bien, pues simplemente para que, teniendo nuestro objeto, ¿vale? Tenemos nuestro objeto pathinfo, que lo voy a traer aquí,
y lo podemos deconstruir con una tupla, es decir, aquí como veis obtengo el directorio, obtengo el nombre del archivo y obtengo la extensión, simplemente igualándola al objeto. Esto en C# 7 es automático, no hay que hacer nada automáticamente. C# 7 usa el método deconstruct para hacer esto cuando ve que hay una tupla a la izquierda y un objeto a la derecha, ¿vale? En C# 6, por supuesto, siempre podríamos llamar a este método, pero no es tan cómodo. Esto tiene un syntax sugar muy apropiado para hacerlo, es muy fácil hacerlo. Simplemente tupla igual objeto y ya tenemos nuestro objeto deconstruido. Las utilidades que tenga esto pues son ya a vuestro criterio, como siempre. Lo podéis, seguro que alguna vez se os ocurre usarlo para algo, ¿no? Podemos ver que funciona perfectamente. Voy a poner aquí 3 writeline y vemos que esto funciona perfectamente. Aquí tenemos la ruta, primero el directorio, nombre del archivo y extensión. Veis que efectivamente queda deconstruido el objeto. Esto, pues la verdad es que es bastante conveniente. Bueno, vamos con lo siguiente. Bueno, parámetros out, que los conocéis ya pues más que de sobra. Los parámetros out son parámetros que se pasan, en este caso, tenemos los ref y los out, que conocéis la diferencia perfectamente. Los ref son parámetros pasados por referencia y los out son parámetros que son también pasados por referencia, pero están pensados para inicializarse dentro del método al cual se le pasan, ¿no? Es decir, el método normalmente los sobreescribe, con lo cual tenerlos inicializado antes es bobada, ¿no? Bien, pues la novedad aquí es muy sencilla de entender. Simplemente ahora no hay necesidad de inicializar el parámetro out fuera del método, sino que lo podemos inicializar directamente en el método. Pues una línea que nos ahorramos. Ponemos aquí el tipo outIntNumber y ya tenemos el parámetro out inicializado y ya lo podemos usar aquí abajo sin problema. Vamos a ponerlo number y ejecutamos. Voy a poner número 8 y 8. Efectivamente, como veis, todo estupendo. Otra manera, pues, otra cosa que nos facilita un poco la vida, aunque no tanto como las tuplas, pero también está bastante bien. Todo lo que sean novedades de este tipo, pues se agradecen. Bueno, vamos con otra cosilla. Como os decía que en el texto, cuando pongo texto no hay audio, se me corta el micrófono para que no se oiga el teclado mientras borro las cosas. Vamos con esto que se llama coincidencia de patrones. Bien, lo primero, vamos a hacer un objeto, que veréis que esto va a ser la más de absurdo, pero bueno, es una explicación, con lo cual tiene que ser absurdo, no va a ser código real, ¿no? Bien, este objeto, si nosotros como sabéis, es un int, porque aquí lo vemos claro, pero en realidad esto es herencia pura, es del tipo object, ¿vale? Con lo cual nosotros, si queremos, por el motivo que sea, hacer un condicional para saber si este objeto es int, es lo que sea, normalmente pues hacemos algo como esto. If algo is int, entonces ahora lo tenemos que convertir int número igual a int algo, y entonces ya aquí hacemos lo que sea, ¿no? Bien. Bueno, esta coincidencia de patrones nos va a ahorrar este paso. Podemos utilizar este syntax sugar para decir if algo is int número y ya directamente dentro de la variable número tenemos el casting hecho del objeto algo a int, con lo cual pues esto al final volvemos a hacer que sea mucho más sencillo trabajar con C# y que el lenguaje sea, pues en este caso, una ayuda, ¿no? Pero donde es interesante la coincidencia de patrones es, por ejemplo, perdonad que he puesto un método dentro de main.
cosa que no está mal, por lo que veremos en el siguiente punto. Bueno, como veis aquí tenemos un método estático que lo que hace es sumar una lista de objetos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con este método estático? Este método estático utiliza lo mismo, esta coincidencia de patrones, en un switch. Fijaros qué útil. Entonces decimos switch item, y si es int, queda casteado dentro de la variable val, con lo cual sum más igual val. Vamos almacenando aquí la suma. Sin embargo, si le pasamos un string, si nuestros objetos son de tipo string, lo casteamos a la variable val string y lo sumamos convirtiéndolo a int32. Como veis, es que es una facilidad tremenda. Si no, hubiéramos tenido que añadir probablemente 1, 2, 3, 4 líneas de código más, mientras que ahora, haciéndolo así, con un switch case, la verdad es que la presentación es muy buena, y además lo bueno que tiene no es que sea muy buena, lo bueno que tiene es que se entiende muy bien, no produce problemas de entendimiento, no es una cosa que sea complicada de entender a primera vista, sino que enseguida se sabe lo que se está haciendo, ¿vale? Vamos a poner aquí el ejemplo, vamos a pasarle una lista de objetos con ints y una lista de objetos con strings, y veréis como en ambos casos, pues 4, 3, 7 y 2, 9 y 1, 10, en los dos casos imprime 10, con lo cual, pues como veis, el switch case con el int val string funciona estupendamente y es muy, 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 muy conveniente. Vamos con lo siguiente. Funciones locales. ¿Qué es esto de las funciones locales? Bueno, esto de las funciones locales es una cosa curiosa. Tenemos que ver qué utilidad le damos. Se me ocurren varias, ¿no? Pero la cosa es que ahora dentro de nuestros métodos puede haber funciones. ¿Vale? Aquí veis una función que nos dice si un número es par dentro de un método. Bien, pues ya está. O sea, no tiene más esto realmente. Estas funciones, como os podéis imaginar, estos métodos dentro de métodos, no se les puede poner modificadores de visibilidad, no se pueden hacer estáticos. ¿Qué más deciros? Pues sí pueden ser asíncronos, parecen. Efectivamente, sí que pueden ser asíncronos. Aunque bueno, en teoría tendría que devolver un task. Aunque no tiene por qué ser así por el último punto de C# 7, ¿no? Pero bueno, sí que pueden ser asíncronos. No, la verdad es que no lo había probado, si podían ser asíncronos o no. Pero bueno, ¿esto para qué viene bien? Pues a lo mejor viene bien, pensándolo así en frío, todavía no le he dado muchas vueltas, pero a lo mejor viene bien para no llenar nuestra clase de métodos que solamente usa nuestra clase. Esos métodos los metemos dentro de la función que los usa y ya está. No hacemos más historias. Por supuesto, estos métodos no son accesibles desde ningún otro método de la clase. ¿De acuerdo? No podemos poner aquí this.input. O sea, no tiene sentido alguno. Simplemente son métodos de método, funciones de método. Función local, como lo llaman ellos, es un nombre bastante conveniente, ¿no? ¿Y cómo la llamamos desde el propio método? Pues simplemente poniendo su nombre. Ahí la tenemos, la función local, le pasamos un número y ahí nos dará su true o su false. Y esto, pues en principio no tiene más, simplemente que sepáis que se puede hacer y que pues puede ser bastante conveniente, ¿no? Vamos con el siguiente punto. Miembros con forma de expresión. Bueno, los miembros con forma de expresión ya los hemos usado anteriormente. Muchos de vosotros seguro que los habéis usado. Pero la novedad es que ahora se pueden usar en más sitios. Por ejemplo, en constructores. ¿Vale? Podemos usar un miembro de expresión como constructor. Aquí lo tenéis. En este caso estoy construyendo my class con un int prop y puedo mediante un miembro de construcción, aquí lo tenéis,
¿de acuerdo? Un miembro de expresión, perdón, que es que ya tanto lenguaje ya me confunde. Mediante un miembro de expresión, pues estoy inicializando, pues en este caso, la propiedad prop. Bueno, también lo podéis usar para destructores. Es que ahora se pueden usar en muchos sitios. Antes se podía en algunos solo, pero es que ahora se puede en prácticamente cualquier sitio que se os ocurra. En propiedades, en campos, perdón, en métodos, en constructores, en deconstructores, en operadores. Se puede usar prácticamente en cualquier sitio ya. Bueno, a ver, también decir una cosa. En este ejemplo, el finalizador, este que veis aquí, esto basta decirlo, pero bueno, lo voy a decir por si acaso, que el finalizador este está de pega. Es decir, se usa para demostraros cómo funciona esto. Que ya sabéis que un inicializador pues no se debe poner a la ligera, ¿no? Se tiene que usar para liberar recursos, no para imprimir aquí un adiós con un console write line, ¿vale? Basta decir esto. Pero bueno, que por si acaso alguien empieza a usar de repente tras ver este vídeo finalizadores para poner mensajitos, dicho queda, ¿no? Simplemente que sepáis eso, que los miembros de expresión se pueden usar prácticamente ya en cualquier sitio. Y que pues esto también la verdad es que es bastante conveniente. Vamos con lo último, ya solo nos queda el tema de la Cynic. Bueno, pues vamos a ver esto. El tema de la Cynic. A ver, hasta ahora lo que hacíamos más o menos venía siendo esto, ¿vale? Tenemos una clase. Esto debería quitarlo, se me coló en el ejemplo. Tenemos una clase que hace algo y que lo hace de forma síncrona. En este caso lo que hace de forma síncrona es esperar 3 segunditos y devolver 7. ¿Vale? Por ello devuelve, como sabéis, un task int. Bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces en estos mecanismos se implementan cachés. ¿Vale? Se implementan cachés pues porque son necesarias o porque eso es conveniente, ¿no? Depende de si nuestra fuente queremos que esté actualizada o solamente la usamos para obtener ciertos datos. Pero bueno, es bastante conveniente implementar cachés en según qué cosas. Imaginemos que esto, por ejemplo, hace una llamada a un servidor. Bien, a la hora de implementar una caché, sobre todo si lo hacemos en métodos recurrentes, tenemos un problema. ¿Vale? Que es que un método asíncrono pues, puede presentar cuellos de botella en el rendimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque task es un tipo de referencia. Entonces, al ser task un tipo de referencia, pues su uso evidentemente implica lo que es la asignación de un objeto. ¿Vale? Entonces, claro, esto, si nuestro método asíncrono está llamado desde un bucle o en ciertas situaciones donde pueda, por cualquier motivo, tener un cierto coste computacional, pues estas asignaciones adicionales, pues al final suponen un costo computacional, ¿no? Entonces, esto puede ser crítico para el rendimiento o puede no serlo. Por ejemplo, en aplicaciones web que utilizan el task para llamar, en este caso, a APIs que son asíncronas y que se llaman una vez cada X segundos, ahí no va a tener implicación ninguna en el rendimiento, por supuesto, pero hay casos en los que sí, ¿no? Y para ello, pues, se ha implementado. Os pego el ejemplo. Aquí lo tenéis. Se ha implementado este objeto, esta clase, perdón, valueTask, ¿vale? Que lo que hace, evidentemente su propio nombre lo indica, es que en este caso task, en vez de ser un tipo de referencia, sea un tipo de valor. Con lo cual nos evitamos esta generación de esta asignación de objeto y nos permite obtener mucho más rendimiento, ¿vale? Esto es un ejemplo con caché. La primera llamada, si os dais cuenta, es privado ahora, ¿de acuerdo? Que este es el que llama al servicio web. Vamos a poner aquí, llama al servicio web, que lo simulamos mediante esta espera de 3 segundos y asigna un valor de 7 y se lo fija aquí en caché, ¿vale? Entonces ahora cuando llamamos a este método, ¿qué hacemos? Si caché es igual a null, entonces llama, ¿vale? Y si no, devuelve int caché. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, ahora este método, por supuesto, al no tener que asignar un objeto, tendrá mucho menos requerimientos. ¿De acuerdo? Menos costo computacional. Si lo llamamos, por ejemplo, dentro de un bucle de manera continuada por el motivo que sea, tendrá mucho menos costo computacional. No obstante, deciros una cosa, deciros que por primera vez en C# no necesitamos que un método async
devuelva void, task o task t, ¿vale? También puede devolver value task, ¿vale? Pero es que además de value task, también un método async es la primera vez que puede devolver cualquier tipo de clase siempre que esta clase implemente getAwaiter, ¿de acuerdo? Esto, si queréis más documentación sobre esto porque creáis que os puede ser útil para vuestro proyecto concreto, por supuesto, referiros a la documentación de C# 7 de Microsoft, que allí os lo aclarará todo. Pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por ver este vídeo sobre las novedades de C# 7, esta píldora, espero que os haya gustado. Si venís del programación 101 quizá os haya parecido compleja, por eso de que, por supuesto, esto es a nivel, esta píldora es de nivel desarrollador ya aprendido, por decirlo así, ¿no? Y puede que que no hayáis entendido muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto también es parte de estas cosas, ¿no? Habrá cosa en programación 101, tiene que haber programación de aprendizaje, programación de más alto nivel, de más bajo, de ciertas cosas. Entonces, siento si este vídeo quizá para vosotros haya sido menos interesante, y bueno, si ha sido para vosotros interesante porque os han gustado las novedades y os ha gustado el vídeo, pues nada, os invito a que me dejéis mi like y recordad que tengo un Patreon, que hay gente a la cual le agradezco mucho su apoyo, porque me permite continuar haciendo esto, que la verdad es que me encanta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Programación 101. ¡Hasta la próxima!